hace, ¿qué les diré?, 15 años, era muy difícil que un hombre pudiera ejercer libremente su paternidad, ser criticado o que le dijeran que era un mandilón o que le dijeran que no tenía mujer o bla, 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 ¿no? Esas estructuras se han ido transformando, todavía queda mucho camino por recorrer, pero se han ido transformando. A lo que voy es que aquí empiezan las diferencias y las inequidades. Cuando hablamos de violencia de género, no nada más se afecta a la mujer, se afecta al hombre también. El hombre va restringiéndose mucho, sobre todo en términos afectivos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente. Bien, a ver, vamos a hacer un ejercicio colectivo, ¿les parece? ¿Quién hace que la verdad, la neta, de lo que sienten acá adentro, no me digan lo que quiero escuchar? ¿Quién cambia una llanta ponchada? ¿El hombre o la mujer? A ver, levanten la mano los que digan que el hombre. Ok, bájenla. ¿La mujer? Ok. ¿Los dos? ¿Cualquiera de los dos? Bueno, muy bien. ¿Quién debe hacer las tareas domésticas? ¿La mujer? ¿El hombre o los dos? Muy bien, qué bonito. Practicar deportes extremos, ¿a quién le toca? ¿Hombre, mujer o los dos? Los dos, muy bien. Cuidar a una persona enferma, ¿a los dos les toca? ¿Quién lo hace más? Ser representante de un grupo escolar. La mujer, el hombre, fíjense que sí, fíjense bien, casi puedo adivinar que si piensan que la mujer, piensan que porque las niñas, sobre todo en edad escolar, son más responsables, más estudiosas, más cuidadosas y los chavos son un desorden, ¿no? Iniciar una relación de pareja o declararse, ¿quién lo hace? ¿Quién lo debe hacer? ¿Los dos? ¿Segurota? ¡Ay, qué bonito! Muy bonito, muy orgullosa. ¿Beber alcohol y fumar? ¿Las mujeres? Los dos, fíjense, aquí hago una pausa, porque este es un detalle bien interesante. Justo en esa lucha a veces consciente y a veces nada más por desbocarse, de igualdad de género, de estar al nivel de los hombres, las chavas están tomando y fumando cantidades industriales. Y tenemos, de veras, cuando les, no sé si ya trabajaron prevención de adicciones. Bueno, chéquenlo como un dato, porque sí hay un incremento grave en México del consumo, sobre todo de alcohol y de tabaco y de metanfetaminas en las chavas y de inhalables, por querer estar al mismo nivel que el hombre. Entonces, cuando nos vamos en este tema de la perspectiva de género a los extremos, nos va mal. Entonces hay que tomar conciencia que tenemos que ir equilibrando. ¿Ustedes saben cuál es la droga que más mata jóvenes en México? ¿Quién? El alcohol. El alcohol es la que más mata, justamente por eso, porque toman mucho, toman muy rápido y lo asocian con otras conductas de riesgo como manejar o andar en patineta o subirse a los balcones o cosas así, ¿no? Bueno, seguimos. Pelear a golpes, ¿es cosa de hombres o de mujeres? ¿De mujeres? Pasa casi lo mismo que en el tema del alcohol y las drogas. Antes las mujeres se peleaban más a habladas, ¿no? A gritos, y ahora es tan frecuente que veamos que incluso se provocan, se pelean, se graban, se suben, se presumen, entonces se generó también un boom de las peleas a trancazos de las mujeres, ¿no? El lenguaje sexista, la palabra, acuérdense que crea realidades. Entonces aquí tenemos que ver, el héroe cuando hablamos de hombres, es un ídolo, es alguien que
comete un acto realiza un acto de valentía. La heroína es una droga. General es un hombre con un rango militar. La generala, pues es la esposa del general. Verdulero es un hombre que vende verduras, ¿sí? Y la verdulera, una mujer vulgar, ¿no? O grosera. El zorro es un, ¿en qué piensan? En un hombre justiciero, en el del antifaz y la Z, ¿no? Y la mujer, zorra, es una prostituta. El perro es el animal considerado el mejor amigo del hombre y la perra, una prostituta. Aventurero, osado, valiente, arriesgado. Aventurera, prostituta. Callejero, de la calle o urbano, en femenino, callejera, prostituta. Hombre público es un personaje famoso. Una mujer pública, prostituta. Fíjense cómo el lenguaje va marcando también, ¿sí? Ahorita vamos a ver más. La siguiente. Un ejercicio. Definamos. Músico. ¿Qué es un músico? Un intérprete de algún instrumento, ¿sí? Y música, la disciplina, ¿verdad? Sí. Político, un hombre que ejerce la política, ¿verdad? Y política, la mujer puede ser, pero generalmente la primera idea que se nos viene a la mente es justamente la disciplina, la parte de, sí. Matemáticos, hombres que se encargan de estudiar la matemática. ¿Y las matemáticas? La asignatura, la materia. Mecánico, pues el que arregla el coche, ¿no? Y la mecánica, la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento. Muy bien. ¿Quién resultó invisible? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Bueno, hay palabras que no se pueden utilizar así en los dos géneros. Hay palabras de género epiceno. Hay incluso un argumento que rondó por las redes sociales y los correos de una lingüista, no tengo claro, ustedes lo deben conocer, de una lingüista que alegaba por qué no se debería utilizar presidente, presidenta, ingeniero, ingeniera. Pero eso está muy bien en el término, en términos gramaticales y lingüísticos, está muy bien. Pero en la realidad el problema es que el lenguaje va marcando diferencias. Y el punto es que no se vale ser invisible. No es lo mismo decir el día del niño que el día del niño y la niña. No es lo mismo decir alumnos que alumnas y alumnos, alumnado, estudiantes, como quieran. Pero tenemos que involucrar a los dos géneros, porque ¿con qué derecho anulamos a cualquiera de los dos? Socialmente, no se vale. La siguiente, por favor. Bueno, el lenguaje sexista surge porque cuando los estereotipos de género se instalan en la mentalidad de las personas, dan lugar a situaciones de discriminación, desigualdad, exclusión y subordinación. El lenguaje sexista reproduce los estereotipos de género y los inserta en la comunicación, ¿sí? El lenguaje incluyente va más allá de decir las y los. ¿Se acuerdan de Fox? Sí. Bueno, Fox, una de las gracias que tuvo a favor fue justamente el lenguaje incluyente. Mucha gente lo asociaba con él y entonces se convirtió en una mofa, ¿no? O sea, no se trata de poner el femenino y el masculino toda la vida, ni de mencionarlos, sino de reconocer por igual la presencia de hombres y mujeres, ponderando su condición de personas. La siguiente, por favor. Y entonces, si empezamos a hablar de personas, cambian las cosas. Ejemplos de lenguaje sexista en los libros de texto, en las cosas científicas. Los primeros hombres llegaron al continente americano hace 17,000 años, 17,000, yo creo que era más. Pero bueno, ese es el ejemplo. ¿Los hombres y las mujeres no vinieron? Entonces, si decimos el ser humano llegó, bla, 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 los mayas
Los mayas, solo los hombres mayas, utilizaron un concepto revolucionario, el cero. ¿Cómo transformamos? No decimos las mujeres mayas y los hombres mayas, hablamos entonces de la civilización maya. Los jóvenes representan la tercera parte de la población en México y las jóvenes, bien, gracias. ¿Cómo lo podemos cambiar? La población joven. Se fijan que no es nada más poner las y los, ni los alumnos y las alumnas, no tiene por qué ser cansado, hay maneras de referirnos. Esto, por favor, como ustedes son formadores y formadoras de jóvenes, de la juventud, esto váyanlo incluyendo, vaya que de verdad apropiense de eso, porque va a ser más útil y vamos a tener a final de cuentas una comunidad inclusiva, incluyente, cuando a todos nos tratemos y nos reconozcamos por igual. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué provocan los estereotipos? Esa imagen además la tenemos como muy conocida, ¿no? En todos los baños la podemos encontrar. Los hombres ven limitada su sensibilidad, creatividad y la expresión de emociones, porque esas son cosas de mujeres. Además, se ven obligados a exponerse en mayor medida a situaciones de riesgo. Y aquí, por ejemplo, consulten en el INEGI, ahí siempre tienen cifras sobre la mortandad de jóvenes y por género la tienen también. La población masculina muere más en la calle, o sea, por lo que más mueren es por infartos, pero después por situaciones de violencia. ¿Por qué por infartos? Porque además también tienen toda la carga de la manutención, de la fortaleza, de el resolver, y eso debe ser muy cansado. Tener que ser el más chido siempre debe ser muy cansado. Entonces, la primera causa es esa, y la segunda son accidentes, peleas o situaciones violentas en la calle, porque son quienes más se exponen justamente a esto, ¿no? Las mujeres son colocadas en una posición de sumisión y debilidad, limitando el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y sociales. Esto es, digo, de lo más tradicional y nos va a costar mucho trabajo romperlo. No queremos con esto decir que estamos iguales en condiciones físicas, por ejemplo. Obviamente una mujer no puede cargar lo mismo que carga un hombre. Obviamente no puede un hombre tampoco resistir el dolor de parto porque no le toca, ¿no? O sea, no está físicamente preparado para. Pero hay diferencias físicas, biológicas que ahí están. Esas lo que no deben es implicar que haya diferencias en la igualdad, en las oportunidades o en el trato. En eso sí no. Por eso tenemos que ponderar por buscar una condición de equidad más que de igualdad. O bueno, esa sería el siguiente nivel. Por lo pronto, ahorita en el nivel que nos encontramos, sería un asunto de equidad en cuestión de derechos, de oportunidades, de obligaciones, etcétera. Los estereotipos de género producen inequidad, pero la inequidad no distingue género, edad, preparación o condición social. Entonces despertamos un monstruo que después no podemos controlar. La siguiente. Bueno, tanto los estereotipos como los roles colocan a las mujeres en una posición de desventaja, porque sobre todo son dos conceptos básicos, la sumisión y la debilidad, y la incapacidad de relacionarse. Por el otro, los estereotipos y roles masculinos asocian a los hombres con la fuerza, la objetividad, la razón y la dependencia. Estas desigualdades van afectando a unos y a otros, como ya hemos visto. Limitan su desarrollo y condicionan las decisiones de vida. La siguiente, por favor. Bueno, estos se aprenden, no nacemos con estereotipos, los aprendemos de la familia y los aprendemos de la escuela y los aprendemos de los medios de comunicación. Y esos son súper efectivos para mostrarlos. Si pueden esta semana, dedíquense a escuchar la música que siempre escuchan, pero pensando o analizando si de alguna manera promueven esta diferencia entre los hombres y las mujeres. No digo, además de esa canción de Mátalas de Alejandro Fernández y todas de ese tipo que son
claramente violentas hacia las mujeres, vayan viendo en las telenovelas, en los anuncios comerciales, en internet, lo que ven en las redes sociales. Por ejemplo, ahora que ganó, bueno, yo soy muy mala con el fútbol, pero cuando hay un partido de fútbol, generalmente los memes o lo que surge en Facebook y quiere ofender, tiene una connotación sexista, tiene una connotación de, o sea, las águilas del América ahora ya fueron gallinitas, ¿no? Los pumas, pues en lugar de ser puma es una gatita, entonces le ponen lo femenino para generar una ofensa que generalmente logra su cometido, ¿no? Como si el ser mujer fuera algo malo, algo negativo exactamente. Entonces, creemos pensando que así son las cosas, por eso es importante identificarlos y cuestionarlos. Igual si alguien no los quiere cuestionar es válido, pero sería muy padre para su labor que pudieran asumirlo así. Por eso podemos romper ese círculo vicioso de la desigualdad. Es posible eliminarlos de nuestro cotidiano porque el género es una construcción social y los estereotipos también son una construcción social. La siguiente, por favor. A ver, esta es una noción que a mí me gusta mucho, las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades. ¿Por qué? Y esto quiero aclarar que es mi visión sobre el asunto de la perspectiva de género. Yo no creo que colocarnos en ese extremo de decir las mujeres somos las más chidas y los hombres son malos, maltratadores, generadores de desigualdad y bla, bla, bla. Entonces ahora las mujeres deben dominar y las mujeres deben mandar. Eso yo creo que también es irnos a un extremo que a final de cuentas abona a la diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la perspectiva de lo que es femenino y lo que es masculino. Con esto crecimos también, ¿verdad? Esta es la idea del valiente, del masculino, del hombre como debe ser y de la dama, de la mujer como debe ser. La siguiente, por favor. Entonces, el modelo tradicional de masculinidad se asocia al poder, a la dominación, la rudeza, la búsqueda del peligro, del macho, valiente, peleonero, mujeriego y proveedor. Esas son las etiquetas con las que crecieron la mayoría de los hombres en México. Deben ser pesadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden salirse de ahí. La mujer entonces se relaciona con la delicadeza, la fragilidad, la ternura, la sensibilidad emocional y no puse ahí la belleza. Porque aparte si no cumples con los cánones de belleza establecidos, pues ya valiste, ¿no? O sea, aparte de ser mujer, pues eres gorda o eres chaparra o eres fea, entonces vales cada vez menos. Fíjense bien qué violento está esto. La siguiente. Perdón. Construir identidades a partir de esos modelos, ¿qué hace? Que ellos se afirmen en la dominación, en el control, en el uso de la violencia y en la cosificación y devaluación de la mujer. ¿Por qué? ¿Porque son malvados? Pues no, porque así les enseñaron. ¿Quién educa a un macho? ¿Otro macho? Las mamás. La mamá te echa a perder o te avienta para bien o te avienta para mal, pero ¿quién es? Es una cadenita. O sea, yo recuerdo cuando estaba en la prepa, una vez me invitó una amiga a comer y había arroz y no sé qué más, y entonces un hermano le dijo, quiero un huevo en mi arroz, y mi amiga se levantó y empezó a hacerle el huevo, y entonces me quedé sorprendida, porque además le tronaba los dedos el cuate. Yo decía, ¿por qué no se lo hace él? No, ¿cómo crees? Mi mamá me pega si se lo hace él. Y yo estaba sorprendida, porque además le hablaban de usted a su mamá. En mi casa siempre a mis papás les hablamos de tú. Y mi hermano toda la vida hizo lo mismo que hacíamos nosotras, toda la vida, o sea, pero yo era una excepción, mi familia era una excepción en la época de los 70s, ¿no? En la década de los 70s. ¿Por qué? Porque todos los demás aprendieron así. Entonces el machismo y la sumisión femenina se aprendieron. ¿Y qué hacemos? Como a mí así me educaron, pues así lo transmito, ¿no? Entonces, ellas, ¿qué pasa con ellas?
que tienden a no confiar en sus capacidades y establecen como prioridad el conseguir pareja que las proteja, las cuide, las mantenga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la vía de autorrealización para muchas personas es el matrimonio. Acuérdense también que nosotros vivimos en la capital, en una zona urbana, que a lo mejor muchas de estas cosas no nos haga sentido, pero si pensamos en todo el país, todavía estas estructuras están más que presentes, ¿no? Bueno, el peligro de esta ruta es que cuando se cruzan los roles e identidades femeninas de sumisión y supuesta inferioridad con las masculinas de dominación y superioridad, las relaciones violentas, el abuso, la desigualdad e incluso la dependencia se pueden generar con mucha facilidad. La siguiente, por favor. ¿Ya se aburrieron? Ok. Quienes asumen una nueva masculinidad y una nueva feminidad en la que no hay prejuicios de género ni estereotipos, ¿qué hacen primero? Reconocen y se inconforman con la violencia hacia la mujer. Defienden la igualdad de derechos de paternidad y asumen un mayor compromiso en la crianza y educación de sus hijas e hijos. Y nótese aquí, ustedes saben que la Suprema Corte acaba de determinar la paternidad y la maternidad o la custodia de los hijos compartida a mismo nivel. ¿Por qué? Porque cuando normalmente había un divorcio, el papá se quedaba con 2 días de visita, una cosa así, y la mamá con los hijos e hijas y con la mayor parte del tiempo. Entonces ahora la crianza compartida ya es un derecho ganado por fin. ¿Qué pasa aquí? Que también cuando tenemos relaciones violentas, física o emocionalmente, y luego viene una ruptura, también las mujeres podemos ser muy crueles y decir, estos son mis hijos, no los ves, ¿sí? Y luego también los hijos pueden ser utilizados por cualquiera de las dos partes como una red de ping pong. Entonces empieza ahí un peloteo de ataques y de posesiones en el que las únicas personas que salen perjudicadas o las personas que salen más perjudicadas son las hijas y los hijos, y nadie sale beneficiado. Entonces, bueno, cuando tenemos un compromiso con la paternidad y con esta idea de equidad de género, la podemos ejercer con mayor facilidad si estamos asumiendo estos nuevos roles de masculino y femenino. Aceptan la diversidad sexual y rechazan la homofobia. Comparten tareas domésticas como parte de sus responsabilidades. O sea, no se trata de que el hombre ayude a la mujer, sino a compartir. Igual que la mujer puede aportar a la casa en un sentido de equidad y no como ayuda hacia el hombre, ¿no? Expresan emociones y no aceptan la idea de que su hombría deba ser probada a fuerza de gritos, golpes y devaluación de otras personas, ¿sí? La siguiente. Bueno, entonces esta perspectiva de género implica la comprensión de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la inclusión de medidas compensatorias y de nivelación y la asimilación de una nueva forma de ver el mundo y sus relaciones. Y me voy a la inclusión de medidas compensatorias. ¿Por qué tenemos necesidad de llegar a tener un vagón exclusivo para mujeres en el metro o un camión rosa en el que no pueden subir los hombres? ¿Por qué? Por abuso, porque los hombres no respetan. Díganlo fuertote porque no tenemos micrófono. También hay mujeres que no respetan, sí, claro. Sí, a mí me da más miedo subirme al vagón de puras mujeres que al otro, la verdad. Lo confieso. Pero ¿por qué? Fíjense, ¿qué es el punto medular? Hay un elemento importante que es el acoso sexual en el transporte público. Ese es bien molesto, de verdad, que vas sentada y te pongan el asunto acá. Y además se recargan más. Pues sí, es incómodo y es un abuso porque están violentando mi derecho a ir libremente sentada en el transporte público. ¿Qué pasa ahí? Esa reacción, digo, aparte de que hay patologías clínicas, digamos, también es una cosa social. O sea, imagínense lo que tiene, porque no nada más son los hombres, también son las mujeres.
¿A dónde tenemos que llegar para, como sociedad, como personas? ¿A qué grado de exclusión, de soledad, de aislamiento real tenemos que llegar como para que nuestra vida sexual se tenga que hacer a escondidas, o tengamos que proyectarla escondidas en un vagón de metro o en un camión, rozando a alguien más? O sea, ahí tenemos un elemento importante que también es determinado por la violencia de género, en general por las violencias y sobre todo por un elemento que creo que es el que más afecta a los hombres en este caso, que es la incapacidad social de demostrar lo que se siente, demostrar emociones y sentimientos. Entonces hay un constreñimiento heredado y casi inevitable en la población masculina. ¿Sí? Por eso la necesidad de medidas compensatorias, O sea, quien más ha sufrido históricamente violencia de género han sido las mujeres. Por eso necesitamos nivelar. No podemos hablarnos de iguales si todavía existen derechos que no están garantizados. Por eso esa necesidad de recurrir a esto. Bueno, la naturalización de las violencias. Las violencias ustedes ya las conocen, vamos a repasarlas muy rápidamente. Y lo importante es que vayamos pensando aquí en qué tanto estamos acostumbrados o acostumbrados a esto. Y piensen en cuando van rumbo al trabajo o a algún lado y en un semáforo ven que están vendiendo el periódico, que no sé cómo se llama, creo que es el Metro, que de un lado trae a una persona que murió anoche, si está totalmente ensangrentada mejor, y del otro lado a una muchacha con un bikini chiquito y unas pompas tremendas, ¿no? ¿Eso es violencia? Sí. ¿Y alguien protesta? Sí. ¿Sí? ¿Hay una protesta generalizada? ¿La gente lo asume como violencia? No, lo asume como normal. Fíjense bien, entonces está normalizado. A mí me ha tocado trabajar, por fortuna, en contextos de muy alto riesgo y vulnerabilidad por la presencia de narcotráfico. En Chihuahua, en Coahuila y en Sinaloa. Y realmente es tremendo ver que ya no les sorprende una narcomanta en un preescolar o una persona desmembrada a la vuelta de una secundaria. Ya dicen, ay, otro, otro. La narcomanta, sí, son los gates, son los zetas, son los no sé qué. Y ya están totalmente acostumbrados, las niñas y los niños chiquititos, acostumbrados a ver una cabeza, un brazo, una mano. Eso, dices, ¿qué tiene que estar pasando en mi país como para que esto suceda? Y estamos hablando de pérdida de la inocencia a niveles extremos, ¿no? Que además esto también repercute, ahorita vamos a revisar, pero repercute. Yo me acuerdo hace 20 años que daba clases en secundaria, alguna vez veía una bolita, a ver qué están haciendo, no, pues con una revista, viendo pornografía, ¿no? Entonces ya les quitaban la revista y el reporte, todas estas cosas que se hacían, ¿no? 5 o 6 años después, veías la bolita que estaban con un celular y decías, están viendo pornografía, ¿no? Y una vez me sorprendí mucho porque me acerqué y estaban viendo una autopsia. Entonces, digo, de ver cómo tienen relaciones sexuales un par de personas, a ver una autopsia me parece un grado de tolerancia y de normalización de tolerancia más bien a la violencia muy grave. Tolerancia, ¿por qué? Porque la tolerancia implica un incremento. O sea, por ejemplo, en el consumo de una sustancia o en un antibiótico. Si estás resfriado y te dan un antibiótico, durante mucho tiempo el cuerpo genera tolerancia. Entonces, para atacar ese bicho que traes adentro necesita o un antibiótico más fuerte o mayor cantidad, ¿sí? Lo mismo pasa con las drogas. Se va generando una tolerancia, por decirles que al LSD. Se ponen un cuadrito de LSD, le ponen así bien psicodélicos un rato y luego la siguiente vez ese cuadrito ya no es suficiente, entonces son 2 cuadritos. Eso es la tolerancia. Uy, gracias. La tolerancia a algo.
Cuando toleramos la violencia, vamos necesitando cada vez más, o nos necesitamos cada vez más, sí, para sorprendernos. Por eso yo no hablo de tolerancia, sino de naturalización o normalización, que eso es lo delicado. Cuando hay una pareja que está pasando por una situación de violencia, luego es muy difícil distinguir justamente que se está viviendo eso. ¿Conocen la teoría del agua tibia y el sapo? ¿Sí? ¿No? Bueno, se las cuento, es rana, ¿verdad? Yo ya le estoy diciendo sapo. Si ustedes meten a una olla de agua hirviendo una rana, pues la rana va a reaccionar inmediatamente al calor, le va a lastimar y va a tratar de brincar. Si meten a la rana en agua fría y le prenden a la estufa y entonces se va calentando poco a poquito, la rana ni siquiera se da cuenta, porque se va acostumbrando. Eso pasa cuando normalizamos la violencia, no nos damos cuenta del daño que nos está haciendo hasta que ya estamos muy adentro o estamos ya cocinados, ¿no? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es todo acto intencional, único o recurrente y cíclico que se realiza para dominar, controlar, vencer o lastimar a otra persona. Generalmente quienes realizan esos actos son personas que de una u otra forma tienen más jerarquía o poder en la relación, y podemos plantear un montón de ejemplos, ¿no? Pero pensemos en quienes conducen o quienes van en un transporte público, han visto alguna vez un altercado por un conflicto de tránsito, ¿no? Un choquecito y luego los conductores inmediatamente salen casi con el puño así con el otro, ¿no? Rara vez le pregunta uno al otro, ¿cómo estás? Se acaban de chocar, rarísima vez le pregunta uno al otro, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque hay una deshumanización producto de esta naturalización de lo violento, de lo agresivo. Y entonces ahí empieza el reto de a ver quién puede más, y a ver quién alega más, y a ver quién ofende más, y a ver quién le dice groserías más fuertes y más humillantes al otro, ¿no? Hasta que de repente ya se calman, le hablan al seguro o todo lo demás, ¿no? Pero en realidad se genera un acto violento ahí. Ese es un ejemplo muy de lo cotidiano, muy simplón, pero podemos tenerlo en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la pareja, ¿no? Generalmente, bueno, ya dije eso. La siguiente. La violencia se puede clasificar de muchas maneras, de acuerdo con el daño que produce, con lo que la origina o con la función o en función de quien la perpetra. A mí la que más me gusta es la clasificación que hace Galtung, porque él nos habla de 3 tipos de violencia: la directa, la cultural o la estructural, siendo la primera visible y las otras 2 invisibles. O sea, la única que vemos realmente es la directa, y la directa es generalmente la física y la psicológica. Bueno, ahorita vemos la otra. Siguiente. La violencia directa entonces es visible, incluye agresiones físicas o agresiones verbales o verbales. Quien la perpetra no se oculta, puede ser una persona conocida o un familiar. Es más fácil de identificar y por tanto de detener o prevenir. ¿Sí? Una persona que grita, que golpea, no le apura mantenerse en el anonimato. La violencia cultural es invisible, se produce cuando se aprovechan los referentes culturales de una persona, como la religión, las tradiciones, las costumbres o la ideología. Por ejemplo, el terrorismo promovido por grupos religiosos, la idea de una raza superior promovida por la ideología nazi, el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos en una zona donde la cultura del narco se ha instalado como una opción válida de un proyecto de vida, o la educación machista que genera violencia hacia las mujeres. Y aquí me quedo, por ejemplo, con el de los chavos en contextos donde el narco se ha instalado. ¿Por qué? Porque de verdad les venden la idea de que no vale la pena que estudien. Y se los digo porque se pueden enfrentar aquí en la Ciudad de México, aquí en Tlalpan, a este tipo de cosas. No vale la pena que estudies. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto yo gano
1000 veces más que tu maestro, ¿no? Es más fácil, o sea, si la vida, además los chavos y las chavas tienen una visión a futuro tan reducida, tan dramática, tan negra, que dicen, bueno, pues si de todas maneras no voy a hacer nada a largo plazo, pues mejor vivo intensamente, aunque me limite. Me dejan a las preguntas hasta el final, pero anótala por favor, el comentario por favor. Entonces buscan esa forma de vida rápida, ganar mucho dinero, aunque cueste, saben que se pueden morir, pero no importa porque resuelven en lo inmediato. Esto es violencia estructural, violencia cultural, y esta es muy difícil de ver. Lo mismo sucede con las relaciones de inequidad en el género, con el machismo, ¿no? No lo notamos porque lo aprendimos. Aquí está la rana en el agua tibia, en la olla que se va calentando poco a poquito. La siguiente. Bueno, lo grave de la violencia cultural es que es invisible y se usa para legitimar la violencia directa. Y también la estructural, haciendo que quienes la padecen en ocasiones ni siquiera se den cuenta porque lo ven como algo natural. Es que me pega porque me quiere. Es que si no me cela, es que anda con otra y ya no le intereso. Por eso voy a provocarlo para que me cele, e incluso si me pega, pues mejor, porque ahí tengo la garantía de que me quiere. Cuando, les cuento así algo personal. Cuando mi exmarido y yo estábamos en crisis ya muy fuerte, porque él se enamoró, ¿no? Se enamoró y pues ha de ser bien difícil estar enamorado y tener que estar casado con alguien que no quieres, ¿no? Entonces me dijo, estoy enamorado, dame 15 días y luego vuelvo. Entonces le dije, vete a la fregada. Entonces, bueno, yo estaba en el drama total porque era en ese momento el amor de mi vida. Uno tiene muchos amores de su vida a lo largo de esta, ¿no? ¿Perdón? No, ninguno, pero me pidió 15, que en 15 días así para vivir su amor apasionado y luego volvía. Bueno, la cosa es que mi mamá me dijo, mira mijita, cuando uno le ponen el cuerno, uno tiene dos sopas, o se hace güey o hace un escándalo. En la primera opción, pues tienes garantizado que tu vida continúe como está. En la segunda, pues te vas a enfrentar a muchas cosas porque pues va a venir una separación y bla, 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 y la gente, y qué van a decir y no sé qué. Y entonces me quedé pasmada, porque no puedo estar escuchando a mi mamá, que además había sido una mujer que había salido adelante después de una separación, decir esto, hasta que entendí que claro, estaba hablando desde lo que ella había aprendido. Y le dije, pues sí madre, lo siento mucho, pero no me puedo hacer tonta porque no puedo. Entonces sí, me separé y los primeros años fueron terribles porque yo nunca había mantenido una casa, ¿no? Pero a lo que voy es eso, cómo lo vamos aprendiendo y vamos incluso reproduciendo y incluso actuando y tomando decisiones en función de esto, sin incluso o en contra incluso de lo que pensamos o decimos, porque ya está instaurada la violencia y no nos damos cuenta que eso que estamos proponiendo o eso que estamos enseñando es violento. Bueno, la violencia estructural es invisible también y se produce cuando alguien excluye, margina, discrimina, domina o manipula a otra persona para obtener un beneficio. Y esto encuéntrenlo en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en donde sea, en los medios de comunicación también. Quien agrede estructuralmente puede permanecer en el anonimato. Quien la padece suele ver disminuidas o anuladas las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas porque se encuentra en una situación de desigualdad, de trato y de oportunidades. Un ejemplo es la trata de personas con fines de explotación sexual. Y tenemos, esto también lo quiero poner en su mesa de pendientes, porque está presentándose de una forma alarmante y oculta, o sea, no se ve. Las niñas y niños están siendo copados por redes de pedofilia. ¿Perdón? Ay, no le oigo.
Ah, ok. Porque aparte, han de saber que se me olvidaron mis lentes, entonces los veo, pero no distingo muy bien. Bueno, ¿ustedes saben cuánto se tarda un pedófilo o una persona que está en una red de pedofilia en convencer a una chica o un chico de una cita chateando? Mientras está chateando, ¿saben cuánto tiempo se tarda en convencerlo de que además es un muchacho bonito o una muchacha bonita y que se vean en el parque no sé qué? 15 minutos. 15 minutos es el promedio que se tardan en convencerlos y en detonar un proceso de enamoramiento. Son tan hábiles que de verdad se enamoran las niñas y los niños de ellos. Y entonces los citan en un lugar, se los llevan, tenemos los casos en el Estado de México, o sea, no está lejos de aquí. Chalco está en niveles alarmantes de feminicidios, que muchos de ellos, muchos ocurren en la calle, pero muchos otros ocurren a través de enganchadores en las redes sociales. O se las llevan o se los llevan y no los vuelven a ver, porque además están totalmente limitados, ¿no? Hay muchas mujeres también, sobre todo mujeres, que llegan a México con la promesa de ser, porque en Sudamérica, sobre todo en Centroamérica, pues México es visto como el papá, el hermano mayor de los países latinoamericanos. Entonces, y además los productos culturales que exportamos, le hace las telenovelas y todas estas cosas, pues son muy llamativas, ¿no? Entonces, si alguien le dice, ay, es que estás bien bonita, sabes que si puedes ser actriz de Televisa o de TV Azteca, yo te llevo, bla, 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 se las traen y terminan en un table dance sin sus pasaportes o con la amenaza de que van a matar a su familia. Pero volviendo a México, el tema es muy grave, hay muy poca información al respecto y tienen identificado que en zonas turísticas, particularmente Cancún, Huatulco y Puerto Vallarta y Acapulco, son zonas de turismo de pedófilos, ¿no? O sea, es grave y lo que le sigue el asunto. Entonces, hablemos en la medida en que la labor que ustedes hacen con las y los jóvenes les permita, pero ténganlo presente, porque además también tenemos el otro caso de las buchonas, de niñas que son seleccionadas por los narcotraficantes, las operan para que queden a su gusto y pues, su motivo de vida o su proyecto de vida va a estar encaminado a ser la pareja de un narcotraficante, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar en esto. La siguiente. Bueno, las violencias visibles son la violencia física y la violencia verbal. No me voy a entretener en esto. Bueno, la física son agresiones que generan a través de golpes, pellizcos, cachetadas, en cualquier parte del cuerpo y con cualquier parte del cuerpo o con un objeto, ¿no? Estas agresiones suelen dejar cicatrices, marcas, moretones, lesiones e incluso pueden causar la muerte. La violencia verbal pues son insultos, gritos, palabras hirientes u ofensivas, descalificaciones, humillaciones, amenazas o piropos que causen molestia. Ojo aquí, hay una campaña fuerte también para este tipo de violencia relacionada con el género. Los piropos, algunos son agradables, otros no. Otros son muy desagradables y te coloca en un estado de indefensión, porque te chivean, porque te apenan, porque te ofenden, ¿no? Yo creo que a mí me ha tocado ver casos incluso de exhibicionistas, que también es una forma de violencia urbana, digamos, que tiene toda la connotación de un abuso sexual y se relaciona también con este tipo de piropos, ¿no? La siguiente. Las violencias invisibles, empezamos con la psicológica. La psicológica se asocia con la verbal, ¿por qué? Porque para poder humillar constantemente a una persona, pues necesitamos decírselo, ¿no? Entonces, por eso se confunde en ocasiones con la violencia verbal. Son actitudes que buscan menospreciar, humillar
o hacer sentir inútil o no válida a la persona, a través de actitudes, de palabras. Aquí interviene también la exclusión, las comparaciones, y se expresa también a través de los celos, la vigilancia extrema, el acoso, la persecución y la presión para alejarse de la familia y las amistades. Esto último tiene mucho que ver con una relación violenta. Y esto lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer. Las mujeres también somos promotoras en ocasiones de la violencia psicológica y también de esta necesidad de estar controlando al otro, ¿no? Entendamos, somos seres individuales que estamos en pareja, pero cada quien tiene derecho a tener su espacio, sus amistades y su mundo, ¿no? Cuando aquí el problema, que este es otro de los elementos que abonan a la violencia en la pareja, es la idea de los mitos del amor romántico, ¿no? O sea, yo soy para ti, tú eres para mí, nadie más, no necesitas a nadie más y me tienes a mí. Pues no, sí necesitamos, porque somos seres sociales que requerimos la vinculación con otros para aprender, para crecer, para desarrollarnos, para un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no nos va a dar tiempo para ver todo eso. La siguiente. La violencia económica, esta es está muy relacionada con la patrimonial. Es una de las formas más sutiles de violencia y se trata de cualquier acto u omisión en el que el agresor afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de todo lo que tenga que ver con controlar el ingreso y la percepción de un salario, o salario igual a trabajo igual, dentro de un mismo centro laboral. Esto es, limito mi acceso al dinero, a algo que me permita vivir. La violencia patrimonial está relacionada, pero tiene una gran diferencia porque implica la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos, bienes o valores. Esto es, no nada más es el dinero, puede ser el estarle checando el celular a alguien, puede ser el quitarle el celular o quitarle las llaves de la casa o quitarle cualquier medio de acceso que le permita ser independiente. La siguiente. Bueno, la violencia sexual es todo acto que se realice contra otra persona de cualquier género y edad con fines sexuales sin su consentimiento. Presiones, amenazas, chantaje o violencia son las vías para lograrlo. Y por ejemplo, ahí tenemos prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, exhibición de genitales, tocamientos íntimos o roces, penetración oral, vaginal o anal. Esto puede darse también en la pareja. Y hay otro elemento aquí de violencia sexual, aquí en mi intención de ser equitativa, que tiene que ver con el menosprecio del hombre. Al hombre, como le han enseñado que lo más importante es su virilidad, cuando la atacan es un grado de violencia alto, ¿no? Y puede ser que se insinúe o le diga o haga alguna alusión sobre el tamaño, la forma o lo que sea de su pene, y entonces eso basta para ser violentado, ¿no? Y también sucede y también se genera en las relaciones de pareja. Bueno, todos estos tipos que vimos de violencia no son excluyentes y generalmente cuando una persona es víctima de uno, puede padecer uno o más al mismo tiempo. Cuando es violencia de pareja, generalmente están todos. La siguiente. Bueno, ya para ir entrando en tema. La violencia de género es aquella que se ejerce contra cualquier persona por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. No confundan, existe la violencia hacia la mujer, pero cuando hablamos de violencia de género involucra a los dos, a lo femenino y a lo masculino. Y también tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia una persona por su orientación sexual. Y esto, en cualquiera de los casos, impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico y psicológico. La siguiente. Bueno, la violencia de género en las relaciones de pareja se presenta a través de cualquiera de los tipos de violencia. Puede haber violencia física, puede haber violencia sexual, violencia psicológica, patrimonial, etc. El silencio, el miedo y el qué dirán limitan su reconocimiento.
Hace poco daba un taller con madres, gracias, madres beneficiarias de los programas del DIF en un proyecto que hizo UNICEF hace un par de meses. Y fue una experiencia bien bonita porque, pues digo, les planteaba todo esto, pero pues al momento de tocar la violencia en las relaciones de pareja, pues surgieron varios casos, ¿no? Y una de ellas decía, muchas gracias, es que yo me tardé 15 años en darme cuenta que estaba en una relación violenta y necesité de mucho apoyo para poder salir. Me pegaba, le pegaba a mis hijos, no me daba comida, y así planteo todo, o sea, una apertura muy bonita, mucha generosidad de contar su experiencia personal. Y bueno, acto seguido, otra compañera, mamá, dice, ay, ¿estás mal? Yo al año que me di cuenta que este hombre era violento y que me pegaba, al año me fui. Es que uno debe tocar fondo rapidito, y si no tocas fondo rapidito, pues ya te amolaste. Y entonces ahí la otra se sintió mal y dije, no, espérenme. El tamaño del fondo del pozo depende de la historia de cada persona. Depende de qué tan acostumbrada esté justamente a recibir, a ser agredida, a ser violentada. Quizá tú no estabas acostumbrada y por eso reconociste muy rápido y reaccionaste muy rápido y contabas con más elementos para salir. Pero hay quienes no. Sobre todo si vienes de una historia familiar en la que los golpes estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque como la rana, pues estás acostumbrado al agua tibia, ¿no? Entonces el tamaño del fondo, del pozo para tocar fondo, depende de cada persona. Por eso hay un elemento importante aquí que es el callarme. Cuando yo reconozco, cuando hablo y digo, estoy siendo maltratado, violentada, ya tengo que reaccionar. Entonces a muchas mujeres, hablemos sobre todo de mujeres porque son la mayoría de los casos, a muchas mujeres les cuesta trabajo este reconocimiento y prefieren guardar silencio. El miedo es otra de las cosas que hacen que nos quedemos calladas, y el qué dirán no es exclusivo de las clases sociales altas donde la vida social implica mucho para las personas. Aplica para todos. El miedo al chisme, al ser señalado, al ser marcado, también nos hace callarnos. Y esto, igual trasládenlo, váyanle haciendo clic en su vida en lo que les toque, ¿no? Bueno, es mucho más frecuente de hombres a mujeres que de mujeres a hombres, y también se presenta en parejas de cualquier orientación sexual. Es cíclica, recurrente y va en aumento. La siguiente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Esta es una cosa bien bonita. Se llama el ciclo o el círculo de la violencia. Y esto lo van a reconocer, si lo hiciéramos lineal, lo reconocerían en su vida diaria, en sus relaciones de pareja, porque así es como funcionan. De repente se va acumulando la tensión como en una olla express, ¿no? Y aparece una discusión o un pleito. Luego viene una explosión violenta, agresiones físicas, emocionales o de cualquier otro tipo. Entonces, cuando vamos acumulando y guardando, de repente explotamos por alguna cosa y viene la discusión o viene la pelea, ¿no? Y luego aparece un sentimiento de culpa, arrepentimiento y promesas de que no va a suceder otra vez. Luego aparece, y esto a poco no, cuando dicen lo mejor de los pleitos es la reconciliación. Y entonces o viene un apapacho buenísimo, o un sexo salvaje sabrosísimo, pero ya nos contentamos y nos queremos mucho, ¿no? Entonces la reconciliación, y aparece la confianza de que la otra parte cumplirá sus promesas. Y luego viene un periodo de tranquilidad en la relación. Si esto lo hacemos horizontal, esto lo hemos vivido todos y todas, porque así suceden los pleitos en las relaciones de pareja. El problema es que se une el periodo de tranquilidad con la acumulación de tensión, y entonces se convierte en un ciclo que parece que nunca acaba. Pero el problema es que no es así, sino va así,
y va incrementando, 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 hasta que llegan a niveles de violencia terribles, que pueden llevar incluso a la muerte de alguien. La violencia en las relaciones de pareja es peligrosa por esto. Y entonces aquí esto sucede, este ciclo sucede solamente cuando hay una relación de superioridad y otra de inferioridad. Aparece o se produce cuando el miedo está instalado, cuando el enamoramiento además es tan apasionado, cuando hay una relación de dependencia hacia la pareja, cuando se cumplen un montón de condiciones que hacen que justamente esto se siga dando. Y aquí me quiero detener en esta parte del remordimiento, porque es uno de los momentos que aseguran que la relación violenta se mantenga, y es que yo debía haber hecho algo, yo lo hice enojar y por eso me pegó. No, yo tuve la culpa, él es un buen hombre, pero yo lo hice enojar y me pegó. Entonces empieza la justificación, y de verdad, hombres, no se sientan agredidos, porque quizá ustedes, quiero pensar que ninguno lo ha hecho o ninguno está en una situación así, pero sucede, y quien esté, a ver, hay salida. Esto es un círculo que está cerrado, pero tampoco quiere decir que no podamos resolverlo. Actualmente hay un montón de apoyos, y esto por favor transmítalo también a sus alumnas y alumnos. Hay un montón de áreas que pueden apoyarnos para el manejo de la violencia desde la masculinidad, desde la mujer, y sobre todo para la búsqueda de equilibrios en las relaciones. Si lo notan en las primeras veces que sucede, todavía hay mucho que hacer. Cuando ya pasa a una violencia física extrema, ya es muy difícil y ya se generan heridas muy fuertes a nivel emocional que difícilmente van a poder mantener la relación. La siguiente. Bueno, esto es un hecho. Toda persona tiene derecho a vivir sin violencia de ningún tipo, a no ser rechazada, excluida, discriminada por su origen, apariencia, ideologías, creencia, edad, género y orientación sexual. Y puse este párrafo aquí para conectar con la violencia de género, conectar la violencia de género con el tema de la diversidad sexual, que es algo a lo que también nos vamos a enfrentar cotidianamente. Y hay tantas variaciones, o sea, de verdad, nosotros aprendimos que había personas heterosexuales y personas homosexuales, que podían ser mujeres u hombres, ¿sí? Digo, de lo que yo me acuerdo, no sé cómo andan ustedes, pero así era. Y ahorita hay tantos recovecos válidos todos. ¿Por qué son válidos? Porque es el derecho de toda persona a vivir su vida y su sexualidad como sienta y como le parezca, siempre y cuando no dañe la integridad, la dignidad ni los derechos de otras personas. Entonces, una de las poblaciones más vulnerables en términos de violencia de género es la comunidad LGBT. Y hasta ahí lo dejé porque hay muchas TTTs que luego no hay consenso de hasta dónde llegan, ¿no? Pero es la comunidad lésbico, gay, transgénero, bisexual, transgénero. La siguiente. Entonces, vamos a clarificar nociones. La identidad de género: soy y me siento hombre o mujer. Orientación sexual: me atraen los hombres, me atraen las mujeres o me atraen ambos. Identidad social: me reconozco públicamente como heterosexual, bisexual, transexual, transgénero o intersexual. Y esto es a lo que le llamamos salir del closet, que a mí es una cosa que me parece muy ilustradora. De veras, imagínense estar una hora adentro del closet o del ropero o de un lugar chiquito, cerrado, polvoriento, sin ventilación y solo. Imagínenselo por una hora. Debe ser muy feo, debe ser desesperante, debe ser cansado. Ahora imagínense vivir una vida así. Yo creo que nadie lo merece y pienso que ustedes también lo creen. Nadie lo merece. Ahora, hay una amplia discusión sobre si es una orientación o es una preferencia sexual. Yo, en lo personal, ustedes pueden pensar otra cosa,
creo que es una orientación sexual, que difícilmente se decide ser heterosexual o ser homosexual o ser todo lo demás. Por supuesto influye la carga genética, lo que traemos de fisiológico, y por supuesto también influye lo social, las experiencias. Alguien me decía, es que yo tenía un amigo muy querido que además murió por un crimen de odio, y me decía, es que yo no sé, a mí me violaron a los 7 años, y yo no sé qué habría pasado de mi vida si no me hubieran violado. Dijo, de entrada te digo que yo creo que también sería gay, pero no sé y nunca voy a saber. Y pues bueno, no sabemos, pero digamos, no importa si es orientación o es preferencia, el chiste es que es una situación que hay que respetar, que no es algo que se cure, que no es un asunto de pecado, que no es una enfermedad. La homofobia sí es una enfermedad, el ser homosexual, ¿no? Entonces vayamos partiendo de esta idea de respeto. Insisto, siempre y cuando no se dañe a nadie, ¿sí? Porque bueno, igual nos podemos poner a hablar de heterosexuales que, pues quién sabe, digo, el ser heterosexual no garantiza una moralidad o el respeto a los demás tampoco, ¿no? Ya me voy a poner a hablar de iglesias, pero mejor no. La siguiente, por favor. Entonces, más o menos este esquemita puede ayudarnos a entender. Sexo se refiere a hembras, machos, y ya está insertado lo intersexual, que esto pertenece, o aquí pertenecen las personas hermafroditas, ¿sí? El género, mujeres, hombres, o transgeneristas, que sería la tercera, que serían transformistas, travestis y transexuales. La orientación afectivo-erótica, fíjense bien, si hablamos de mujeres con, si mujeres y hombres, es heterosexual. Ahí vayan viendo las conexiones, ¿no? Pero la orientación es heterosexual, homosexual, que puede ser gay o lesbiana, o bisexual, y todas los interconexiones que tengan, ¿no? También últimamente se ha dado a conocer que existen las personas pansexuales. Esto es que les llama la atención o le atrae cualquier persona de cualquier orientación sexual, de cualquier género. Y también hay personas asexuales, ¿sí? No les interesa nada. Entonces, hasta ahí entran en esta misma categoría y entran en esta misma visión de es válido lo que cada quien quiera hacer, o desea hacer, o necesite hacer con su cuerpo y su vida sexual. Insisto, siempre y cuando no vulnere ni su dignidad, ni la de los demás, ni sus derechos. La siguiente. Bueno, aquí están las definiciones. ¿Por qué se los presento en una conferencia sobre prevención de violencia de género? Porque esta es una de las condiciones que más favorecen la exclusión, o que, no, está mal dicho, es una de las poblaciones que más reciben exclusión, y esto también es violencia de género. Y que creen, entre sus alumnas y alumnos van a tener toda esta diversidad, esta gama de orientaciones sexuales, preferencias, identidades, y es importante que las conozcan. Sin etiquetar, las etiquetas sí no sirven más que para los botes de la cocina y saber cuál es el azúcar y cuál es la sal. Heterosexual, persona que se relaciona erótica y afectivamente con personas de otro sexo, principalmente. Homosexual, hombres que se relacionan erótica y afectivamente con otros hombres, principalmente. Lesbianas, mujeres que se relacionan erótica y afectivamente con otras mujeres, principalmente. ¿Por qué principalmente? Porque en cualquiera de estos puede darse una experiencia con cualquiera de los otros y no pasa nada, no transforma su identidad. Bisexual, persona que se relaciona erótica y afectivamente con hombres y mujeres. Travesti, persona que modifica su expresión de género, esto es su vestido, los accesorios, el maquillaje o el no maquillaje, por ratos, pero que vive el resto de su vida con su sexo y género, no busca cambiar de sexo ni género, y puede ser hombre o mujer, heterosexual u homosexual. Esto es nada más apariencia,
¿sí? Aquí es donde viene la confusión. Travesti, siguiente. Transgénero. Transgénero, acuérdense que el género es una construcción cultural. Es aquella persona que modifica permanentemente su expresión de género, hombre a mujer, mujer a hombre, y vive y se relaciona en una sociedad desde su género adoptado con nombre e identidad. Puede o no modificar su cuerpo con el uso de hormonas, aceites, cirugías. Puede ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Y aprovecho para recomendarles una película que está en la Cineteca que se llama Carmín Tropical, que es sobre un crimen, un asesinato de género, un feminicidio perpetrado en contra de un mushe. Los mushes son transgéneros en cierta región de Oaxaca donde está Juchitán. Incluso cuando una familia tiene un hijo homosexual, es considerado una bendición y un honor. Entonces no hay normalmente una reacción adversa a estas personas. Digo, en la película lo justifican muy bien el por qué termina siendo asesinada esta chica. Véanla, está muy bien realizada, es cine mexicano además, se las recomiendo mucho. Transexual es aquella persona que modifica permanentemente tanto su identidad y expresión de género como su cuerpo a través del uso de hormonas, cirugías u otro. No tiene que modificar forzosamente sus órganos genitales. Las personas transexuales pueden cambiar de hombre o de mujer a hombre. También pueden ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales, ¿sí? Bueno, esta presentación yo se las voy a dejar, la pueden consultar luego, no sé si la suban a la página, no sé, pero ahí está. La siguiente, esta es información de Cenacida o Conacida, no me acuerdo cómo se llama. La siguiente, por favor. Y vamos a terminar con esto. A ver, este caso es real, no les puedo decir dónde ocurrió por privacidad. ¿Qué harías tú? Alejandra es una chica transgénero que cursa el tercer semestre de bachillerato. Aunque en su acta de nacimiento y en los papeles de la escuela dice que se llama Fernando, ella se sabe mujer y se viste y comporta como tal. Sus compañeras y compañeros la respetan y la tratan como normal. Cuando tenía que ir al baño, entraba al baño de mujeres, hasta que un día se topó ahí con una maestra que la regañó y la envió al baño de los hombres, además de reportarla en la dirección por lo que le llamó un acto inmoral. No lo puse aquí, pero les cuento que este asunto llegó al grado de que la chica se sintió tan desprotegida, tan excluida, que no volvió a la escuela.